dice el programa, ¿ustedes lo escucharon? Sí, dos veces y sí, lo metido porque no había grabado. Gracias. Vea, entonces, yo por ejemplo, voy a hacer, Sandrita, ¿ya estamos grabando? Sí. Sí, vea, hago una pregunta y la voy a hacer muy clara. ¿Cuál sería una de las dinámicas o didácticas que nosotros pudiéramos analizar para mejorar las reflexiones, ni siquiera la educación, las reflexiones y la interacción a través, por ejemplo, en este caso de la música? ¿Qué es lo que está haciendo falta para que encuentros como el que tenemos no sean de 20 ni de 5, sino que sean más participativos en nuestra sociedad actual? ¿Qué puede ser lo que nos está impidiendo funcionar en ese estado de concienciación o de conciencia y que puede determinar una dinámica o un elemento que nos ayude a avanzar más en propuestas como esta o en encuentros como este? A mí se me ocurre una idea muy sencilla, y es coger al público desde su interés, desde la música que él está escuchando, y transportarlo desde el punto que él está escuchando hacia un punto más alto de referencia musical, ¿cierto? Si escucha una ranchera que trae un mensaje que le llega al alma, mirar cómo ese mensaje lo puede trasladar uno al aspecto psicológico, al aspecto social de esa persona, al aspecto social de tipo familiar, y tratar de hacer como un análisis de lo que esa música está diciendo, del contexto social que le está viviendo, de la experiencia que le está teniendo. Si uno está escuchando salsa, la salsa tiene unos contenidos sociales tremendos para uno analizar allí. Entonces, pues uno al joven, decir, escuche esto, el mensaje que tiene eso ahí, le llega a usted, cómo le llega a su familia, cómo le llega a su hogar. Desde lo más simple, desde lo que la gente está escuchando. No arrancar de arriba abajo, sino de abajo hacia arriba. Interesante, pero entonces otra de las preguntas sería cómo abordar la participación y la acción en esa interculturalidad que proponen, porque es que si hablamos de salsa o de porros o de gaitas o de música clásica, la llamada música clásica, lo que hablábamos ahora, necesitamos encontrarnos en un estado de conciencia ya mayor a esa interculturalidad. ¿Cómo podríamos también desde los procesos formativos, y digo yo que formativos a cualquier edad, ni siquiera en los niños, porque es que estoy viendo que nosotros en nuestro entorno es el adulto mayor, el joven y el niño, el que se encuentra en una necesidad de esas dinámicas didácticas y encuentros claros para través del desarrollo dentro de los elementos que habíamos hablado, cognitivos, emocionales, de sentimientos, intelectuales con la música? Yo pues quisiera como hacer una incidencia sobre un poema que estoy escribiendo, lo soñé un viernes, en la madrugada del sábado, y más o menos dice, es la primera parte del poema, es chiquitico, de Sócrates, el diálogo. Le dice a Critón, Critón amigo, que no se sabía aún si yo aprendí la humanidad o la humanidad de mí. Entonces Critón dice, no sé maestro, dice, yo sé que lo sincrónico es la base de la sabiduría y la soberbia es el germen de la ignorancia. Entonces cuando las personas, los seres humanos tendemos a tomar una especialización sobre una sola cosa y olvidar lo otro, lo sincrónico. Entonces, ¿cómo puede, lo que decía Fernando González, hay que hacer los 3 viajes al mismo tiempo? Ajá. No puede ser que yo me levante y diga, no, hoy voy a ser espiritual. Espiritual no es devoción, sí, no es rezar, no. Pero formamos que entendemos que es espiritual en la medida en que me voy a relacionar con todo y con el todo. Entonces, hoy voy a ser espiritual y mañana dejo el problema pasional para mañana, y el viernes voy a resolver el problema mental, ¿cierto? ¿Cómo resolver el problema económico, social, ¿cierto? Y cómo voy a resolver el problema de la pareja, por ejemplo. Y mañana va a ser pasional, y después mental, y así. No, los 3 días tienen que ser sincrónicos, al mismo tiempo. Ha sido la analogía con Copland, que es cómo escuchar la música desde el punto sensual, desde el punto expresivo y el intelectual. Esos 3 viajes son idénticos, son al mismo tiempo. Uno no puede abandonar lo que tú decías, maestro, de esto está en do, o esto es una... Mira, como está hablando, es una parte justa para las que están, no. Es
tenerla ahí, pero no vivirla, es complicado, no es decir lo que hacer. Los 3 viajes, pasional, mental y espiritual, son al mismo tiempo y es muy difícil, eso no es fácil, pero hay que hacerlo. Es porque es difícil, es porque hay que hacerlo, porque si era fácil no tendría sentido. Entonces, hacer los 3 viajes es sensual, porque la música es sensual, ¿cierto? Me mueve muchas cosas de mi interior, también tiene una parte expresiva que sería como la espiritual, y una parte mental que es la intelectual. Bueno, cómo va aquí el acorde, cómo va la tonalidad, el timbre, toda la cosa. Todo eso hay que vivirlo en conjunto, la mirada holística. Es meter a la gente para que entienda cómo poder vivir holísticamente desde la música. La música puede ser un punto. Y avancemos un poco en eso. Yo me trae pues al momento pensar en algo. Si hemos pensado en lo holístico, todo eso, la palabra y el contexto estético, cuando yo analizo, será que en esos determinantes multiculturales, interculturales de la música, en esa amplitud que el mundo nos puso hoy la música, ¿en qué momento yo podría determinar, cualquiera de ustedes, yo podría determinar lo estético, lo bello, lo que no me gusta? Ahí tiene que haber un gusto y entra lo estético. ¿En qué momento yo podría ubicar ese contexto o ese elemento estético en lo que hemos reflexionado a través de estos encuentros? Porque ahí ya tendríamos, y lo propone muy bien muy bien en su texto, sobre lo estético de la música, y hay tratado de lo estético en la música, porque puede ser que 433 de John Cage en su más profundo sentido tenga una estética, ¿cierto? ¿En qué momento podría yo determinar lo estético o lo no estético en lo que hemos reflexionado, por ejemplo, hoy que nos dimos todo ese viaje a través de un universo sonoro muy amplio? Yo quiero partir de la parte de la biología para saber qué es lo estético. Cuando uno mira un árbol, lo ve bien hecho y lo ve armonioso. Cuando uno mira una hoja, la ve con sus nervaduras simétricas. Cuando uno mira una cara de una persona, si uno ve los ojos que están bien colocados y que el ojo no lo tiene por aquí junto a la boca y que la oreja la tiene por aquí atrás, ya uno sabe que esa persona es estética, está ordenada, tiene el gen. Nosotros en la hélice del ADN tenemos un gen específico que maneja la simetría. Entonces, cuando una persona tiene ese gen, esa persona es bella y es armoniosa físicamente, mentalmente, su cara, todo. La que tiene ese gen defectuoso nace monstruosa, nace feo. Bueno, trasladando eso a la biología, en la música también debe haber un gen de lo estético, de lo armonioso, de lo equilibrado, ¿cierto? Aún dentro de la música que uno vea muy violenta y muy descompuesta, aparentemente es descompuesta, pero es porque hay unas músicas que tienen un significado, que están diciendo, por ejemplo, el mundo cuando se creó era así de desordenado. Esa música es estética, porque está mostrando que la creación del mundo, que el nacimiento de las estaciones, etcétera, era desordenado. Entonces es ordenada dentro de ese desorden por el significado que tiene así. Entonces, en música yo diría que lo estético es lo que oído agrada, no importa de qué género. Un muchacho escucha una música y la baja a su iPad o a su teléfono porque le agrada, porque le parece bella, ¿cierto? Y la que no le parece bella, no la baja, ¿cierto? Entonces el sentido del estético es ese sentido de la armonía. Y hay un individualismo, me imagino, dentro de ese concepto de lo estético. Sí, hay un individualismo, pero dentro de ese individualismo hay una apreciación de un orden, de una armonía. Entonces ya estamos hablando de Pitágoras, estamos hablando de los griegos que hablaban de las armonías, ¿cierto? Y en toda la música del mundo se da eso, una armonía. Eso, me parece a mí que sería un tomar de lo biológico y trasladarlo un poquitico hacia lo musical. Yo diría que la música es una experiencia, son muchas experiencias y son personales. Se habla del cerebro y la música, pero yo me atrevo más a conectar el cerebro y el corazón. Entonces, para mí la música es una experiencia personal
que hace un efecto como el espejo. Lo que me produce esa música es la experiencia que cada uno identificamos. O sea, prácticamente en estas reflexiones lo que has hecho es ponernos en juego muchas y atrevidamente muchas cosas. Sí, somos ¿Cierto? varios, sí. Pero entonces yo creo que cada uno en nuestra experiencia personal, o sea, yo asocio más mi corazón a la música que mi cerebro, porque cuando quiero precisamente tener esa experiencia musical donde cuando el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven, yo digo ¿qué estaba pensando este señor en ese momento? ¿O qué estaba sintiendo? Yo hasta me lo imagino. Entonces yo creo que ahí yo considero de que el concepto del adjetivo bonito, la música bella, la música fea, no existe. Eso ya es lo que yo refleje ante ese. Galeano lo sacó de Cartagena en un congreso, Eduardo Galeano, y nace una palabra compuesta, sí, que dice él, sentir pensante, una palabra compuesta, donde se usa el corazón y la mente en una acción conjunta para determinar eso. Aquí vuelve otra vez y decíamos que esa unión de escuchar la música, y nos vamos a encontrar siempre con una trilogía, es muy curioso. Nos encontramos con lo sensual, expresivo y lo intelectual. Nos encontramos con el cerebro reptiliano, con el límbico y con el